Hola, bienvenido a nuestra transmisión de hoy domingo 31 de mayo. Iglesia Identidad Laguna te desea que tengas un excelente domingo en compañía de tu familia y amigos. La plática de hoy está basada en el capítulo 11 de Hechos. Para empezar, te pido que me acompañes a la lectura de esta parte de la Escritura. Te recomiendo que uses la aplicación de la Biblia app. En los comentarios de aquí de la transmisión ya está la liga para que puedas subirla. O también por WhatsApp se les está enviando. El capítulo, el que vamos a estudiar, el capítulo 11, viene dividido en dos narraciones. La primera, lo que le sucedió a Pedro cuando le contó a sus hermanos en Jerusalén lo que le pasó con Cornelio. Esa historia la estuvimos viendo en las semanas anteriores. Y la otra parte habla de lo que le sucedió, o más bien lo que sucedió después de la muerte de Esteban y la persecución de los creyentes por parte de Pablo. Vamos a darle lectura. De la primera parte quiero que leamos nada más 3 versículos. El primero es Hechos capítulo 1, verso 1 y 2. Dice así, te lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Los apóstoles y los creyentes de Judea se enteraron de que los que no son judíos también habían aceptado el mensaje de Dios. Pero cuando Pedro vino a Jerusalén, algunos creyentes judíos discutieron con él. Ese es el primer verso, primeros 2 versos. El tercer verso está en Hechos, capítulo 11, verso 18. Es el inicio de esa narración en este capítulo y el final de esa narración. Este es Hechos 11, 18. Cuando los creyentes judíos escucharon esto, dejaron de discutir, alabaron a Dios y dijeron, así que Dios también les ha permitido a los que no son judíos cambiar y tener una nueva vida. En esta primera parte de la narración de Hechos, capítulo 11, empieza con estos. Los judíos de Jerusalén se alebrestaron, por decirlo de alguna manera, por lo que le estaba pasando a Pedro, por lo que había pasado Pedro cuando Pedro fue y estuvo en casa de Cornelio, que era un no judío. Después Pedro viene con ellos, platica con ellos, les explica paso a paso, eso está en el capítulo 11, en la primera parte, les explica paso a paso lo que pasó en su visita con Cornelio, su visión y cómo él, al ir a la casa de Cornelio, ellos recibieron el mensaje del Evangelio y aparte fueron bautizados por el Espíritu Santo. La segunda parte es lo que sucedió después de la muerte de Esteban y la persecución de los creyentes por parte de Pablo. Esto se desarrolla a partir del versículo 19 y vamos a leerlo. Esta parte sí me interesa que la leamos porque gran parte de la enseñanza está basada en de la enseñanza de esta mañana, está basada en lo que está en este capítulo. En esos versículos. Hechos, capítulo 11, verso 19. Después de que mataron a Esteban, los creyentes se dispersaron tratando de escapar de la persecución. Algunos creyentes se fueron a lugares tan lejanos como Fenicia, Chipre y Antioquía. En esos lugares anunciaron la buena noticia de salvación, pero solamente entre los judíos. Algunos de estos creyentes eran hombres de Chipre y de Cirene. Cuando llegaron a Antioquía, empezaron a anunciar también las buenas noticias del Señor Jesús a los que no eran judíos. El Señor los ayudaba, muchos creyeron y decidieron seguir al Señor. La iglesia de Jerusalén, escuchó la noticia sobre el nuevo grupo de creyentes de Antioquía. Entonces enviaron a Bernabé desde Jerusalén hasta Antioquía. Cuando él llegó y vio que Dios los estaba bendiciendo, se alegró y los animó a no perder nunca la fe y a obedecer de todo corazón al Señor. Bernabé era un buen hombre, lleno del Espíritu Santo y tenía mucha fe. Entonces, muchos más se hicieron seguidores del Señor. Entonces Bernabé fue a la ciudad de Tarso a buscar a Saulo. Cuando encontró a Saulo, Bernabé lo trajo a Antioquía. Saulo y Bernabé se quedaron allí todo un año reuniéndose con la iglesia y enseñando a gran cantidad de gente. En Antioquía, por primera vez los creyentes fueron llamados cristianos. Por este tiempo, algunos profetas de Jerusalén fueron a Antioquía. Uno de esos profetas, Agabo, dijo por medio del Espíritu Santo, vendrán al mundo tiempos muy malos y habrá gran escasez de alimentos. Esta hambruna sucedió cuando Claudio era emperador. Los seguidores decidieron que iban a ayudar a sus hermanos que vivían en Judea. Cada uno de ellos planeó enviarles toda la ayuda que pudiera. Así lo hicieron y enviaron su dinero con Bernabé y Saulo, quienes a su vez se lo llevaron a los ancianos líderes de Judea. ¿Qué cosas puedes aprender? ¿Qué cosas podemos aprender de este relato bíblico del capítulo 11 y de estas dos partes del capítulo 11? Hay algunas cosas que quiero enseñarte en esta mañana, pero primero te invito
a que dispongas tu corazón para poder entender y aprender esta mañana. Vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor nos hable y nos revele su intención y deseo. Padre, en esta mañana te queremos pedir especialmente tu guía, Señor, que tu precioso Espíritu nos hable, que lo que vamos a aprender y lo que vamos a estudiar en esta mañana, en este capítulo de Hechos, Señor, sea algo nuevo para nosotros, sea revelado para nosotros, sea inscrito en nuestro corazón para nosotros de parte tuya. Yo te pido, Señor, que tú tomes el corazón de mis hermanos, Señor, que están poniendo atención a esta enseñanza, y te quiero pedir para mí, Señor, que me des la gracia y la sabiduría para poder enseñar en esta mañana. Que no sean mis palabras, sino que sean las tuyas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, continuemos. ¿Qué cosas puedes aprender? Mira, están pasando cosas nuevas y cosas raras para Pedro. En el verso 18 dice: cuando los creyentes judíos escucharon esto, dejaron de discutir, alabaron a Dios y dijeron: así que Dios también les ha permitido a los que no son judíos cambiar y tener una nueva vida. ¿Qué está pasando en este instante? Que en el relato del capítulo anterior y en el relato de esta primera parte del capítulo 11, Pedro hace mención de que el Evangelio está traspasando las fronteras de su cultura, está traspasando las fronteras de su propia nación. ¿Qué es lo que está pasando? Pedro y los creyentes judíos están viendo que el Evangelio y el Espíritu Santo están siendo entregados por igual a judíos y no judíos. ¿Qué está sucediendo en este momento? Para ellos, para Pedro y para los creyentes judíos, se está rompiendo un tabú para ellos. ¿Qué tabú? Ellos estaban acostumbrados y ellos habían sido enseñados en no mezclarse y no estar con nadie que no fuera judío. Se está rompiendo un estatuto cultural para ellos. Era algo que ellos tenían costumbre de hacer constantemente, que lo habían aprendido desde pequeños. ¿Qué está pasando? El Espíritu Santo mete a Pedro en una experiencia nueva y muy pesada para que comprendiera y aprendiera algo nuevo. Si recuerdan lo que hemos estudiado lo que estudiamos en el capítulo 10 de Hechos, le sucede algo espectacular a Pedro. Pedro recibe, dice la Escritura en unas versiones, entra en un éxtasis. No sabemos propiamente qué es eso, pero Pedro de repente está tranquilo y de repente empieza a ver una visión, empieza a ver una sábana con animales, y una voz que le dice: come, mata y come. Y le estaba mostrando esta visión a Pedro, algo que supuestamente él no tendría que hacer. Después de la visión sucede toda la historia de Cornelio, como unas personas van a buscar a Pedro, como Pedro va con ellos, los acompaña, llega a casa de Cornelio, se empieza a hablar del Evangelio, y luego el Espíritu es derramado sobre ellos. En ese instante, para Pedro está pasando algo totalmente fuera de serie, algo que él no había visto y algo que hasta cierto punto no podía comprender. Sin embargo, él se dejó llevar. ¿Qué cosas puedes aprender? Otra cosa, están pasando cosas nuevas y raras para los creyentes. Es decir, para Pedro y para los creyentes judíos estaban pasando cosas raras, pero en general también para los creyentes. ¿Qué sucede en este momento? Los creyentes empiezan a ser perseguidos. La segunda parte del capítulo que leímos dice que fueron perseguidos. ¿Qué pasó con ellos? Ellos tuvieron que dejar sus casas, tuvieron que dejar su vida, sus amistades, sus negocios, todo lo que ellos eran, todo lo que ellos tenían costumbre de hacer, todas las cosas que les pertenecían, tuvieron de repente que dejarlas. En el verso 19 dice así: después de que mataron a Esteban, los creyentes se dispersaron tratando de escapar de la persecución. Algunos creyentes se fueron a lugares tan lejanos como Fenicia, Chipre y Antioquía. En esos lugares anunciaron la buena noticia de salvación, pero solamente entre los judíos. Pasa un evento especial en la vida de estos creyentes. De un día para otro, su realidad cambia totalmente. Su realidad es otra. Pero a pesar de eso, tenían fuerzas y gracia para compartir con otros acerca de Jesús. Dice el verso 20: algunos de estos creyentes eran hombres de Chipre y de Cirene. Cuando llegaron a Antioquía, empezaron a anunciar también las buenas noticias del Señor Jesús a los que no eran judíos. Ubícate un poquito en esta situación. Si tú hoy, en este instante, como lo que nos está pasando con la pandemia, tu vida cambia radicalmente,
muy probablemente caerías en depresión o muy probablemente caerías en tristeza, en desánimo. Estos creyentes dejaron su vida, se fueron a otro lado y donde llegaron, en lugar de agüitarse o en lugar de caer en depresión o en desánimo, ellos empezaron a hablar y empezaron a testificar acerca de Jesús. Y algo interesante también pasaba con ellos. El Espíritu Santo los acompañaba y los hacía producir. Es decir, ellos compartían y el Espíritu Santo obraba a través de ellos. El verso 21 al 24 de este capítulo de Hechos dice: el Señor los ayudaba. Muchos creyeron y decidieron seguir al Señor. La iglesia de Jerusalén escuchó la noticia sobre el nuevo grupo de creyentes de Antioquía. Entonces enviaron a Bernabé desde Jerusalén hasta Antioquía. Cuando él llegó y vio que Dios los estaba bendiciendo, fíjate lo que dice, Dios los estaba bendiciendo, se alegró y los animó a no perder nunca la fe y obedecer de todo corazón al Señor. Bernabé era un buen hombre, lleno del Espíritu Santo y tenía mucha fe. Entonces, muchos más se hicieron seguidores del Señor. ¿Qué otra cosa podemos ver en este relato, en este capítulo de Hechos? Pues que el resultado del cambio en Pedro, el cambio que él sufrió, el cambio de mentalidad, el cambio que sufrió a través de la experiencia con Cornelio y su familia, y así como la persecución que sufrieron los creyentes, fueron la base, pon atención a esto, para que la iglesia que nació en Pentecostés 7 años atrás creciera, se organizara e influyera positivamente en la sociedad de su tiempo. En Hechos capítulo 2, verso 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban reunidos en un mismo lugar. Hoy, este domingo, estamos celebrando el Pentecostés. Estamos celebrando el nacimiento de la iglesia de Jesús. Y lo que estamos viendo en este capítulo, en el capítulo 11, son las primeras etapas de esta iglesia. El nacimiento de esta iglesia. Empezó, obviamente, en Jerusalén, pero después de la persecución se salió de Jerusalén y traspasó las fronteras de ese lugar. Y empezó a hablarse de las nuevas de Jesús, del Evangelio, a la gente que no nada más era judía, sino a los que no eran no judíos, a toda la gente. Y de ahí se expandió hasta nuestros días. Esta iglesia es una iglesia basada en las buenas nuevas de Jesús y del Espíritu Santo actuando en ella. Efesios 1:13 dice así: y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Esta iglesia, de la iglesia que habla Hechos y la iglesia en la que vivimos tú y yo hoy, está basada en eso, en las buenas nuevas de Jesús, en el Evangelio, en su muerte y en su resurrección, y en la acción del Espíritu Santo en cada creyente. Es una iglesia basada también en el deseo del Padre de bendecir a todos, no importando edad, sexo, condición social, nación e incluso era en la que están. Gálatas 3:8 dice: la Escritura preveía lo que pasaría en el futuro. Debido a la fe de los que no son judíos, Dios los aprobaría y le dio a Abraham esta buena noticia: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Esta iglesia es una iglesia poderosa que aún hoy existe por la guía y la acción del Espíritu Santo. Hechos 13:2 dice: un día, mientras ayunaban y adoraban al Señor, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para que hagan el trabajo para el cual los he llamado. Esta iglesia que nace en esas fechas, que nace en ese Pentecostés y que estamos celebrando hoy, es la misma iglesia hoy que existe, que se mantiene por la guía y por la presencia del Espíritu Santo. Sin él, sin la presencia del Espíritu Santo, lo que tú y yo tenemos hoy, la iglesia en la que tú y yo hoy participamos, sería solamente una organización o una filosofía. Lo que tú y yo tenemos es un organismo vivo, un organismo poderoso. ¿Por qué? Porque está la presencia de Dios en él. Esta es una iglesia que crece y se reproduce en conjunto y en cada creyente por la interacción ¿de quién? Del Espíritu Santo. En un proceso de vida que toma tiempo, disposición, instrucción, perseverancia, experiencias y mansedumbre. ¿Qué significa esto? Que es el Espíritu Santo el que interactúa contigo y conmigo como creyentes y como pertenecientes a esta iglesia. Tú y yo creemos en Cristo.
tú y yo hemos sido sellados con el Espíritu Santo y se nos ha concedido tener el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo nos mete en este proceso de vida, en el cual tú creces, tú avanzas, si tú interactúas con Él y vas siendo cada día diferente, igual que Pedro, igual que los creyentes que estamos leyendo en este capítulo 11 de Hechos. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor quiere, restaurar en ti y en mí su diseño original. Filipenses 1:6 dice: estoy convencido de que Dios empezó una buena obra entre ustedes y la continuará hasta completarla el día en que Jesucristo regrese. Entonces, ¿qué otra cosa podemos aprender? Otra vez, que el resultado del cambio en Pedro y los creyentes, así como la persecución que sufrieron, fueron la base para que la iglesia que nació en Pentecostés hace 7 años y al día de hoy ya hace poco más de 2000 años atrás, creciera, se organizara e influyera positivamente en la sociedad de su tiempo. Déjame decirte una cosa, hoy es día de fiesta, hoy estamos celebrando un acontecimiento y estamos celebrando un nacimiento, el nacimiento de la iglesia de Cristo. Muy bien, ¿qué otra cosa puedes aprender o qué otra cosa podemos aprender en este capítulo 11 de Hechos? La siguiente: el Espíritu Santo es experto en usar momentos disruptivos y hacer cambios de paradigmas en tu vida para ayudarte a crecer y avanzar. Aquí uso 2 palabras que están muy de moda: disruptivo y paradigmas. ¿Qué es esto? Es bien sencillo. Momentos disruptivos son aquellos que rompen con las cosas, que rompen con las cosas. Son acontecimientos o situaciones que rompen con las cosas. Para que me entiendas, como lo que nos pasó ahora con el coronavirus y con la pandemia. Llevábamos una vida tranquila, de repente, ¡pum!, me aparece el virus y todos quietos, todos a la casa. Este es un momento disruptivo. Y los paradigmas son la manera en que hacías las cosas, la manera en que tú realizabas las cosas o en las que tú haces las cosas. El Espíritu Santo, el Espíritu que guía a la iglesia, el Espíritu que guiaba a Pedro, el que le dio la visión a Pedro en la historia de Cornelio, es experto en usar estos momentos. Estos momentos difíciles, estos momentos complicados, para hacer cambiar, ¿qué?, tu forma de pensar y tu forma de hacer las cosas. ¿Para qué? Para ayudarte a crecer y avanzar. De hecho, Isaías 43:19 es un verso personal, es un verso que a mí me gusta. Hace 15 años lo aprendí y lo aprendí en un momento disruptivo para mi vida. Estábamos dejando trabajo, estábamos dejando una casa, estábamos dejando amistades, una iglesia en la ciudad de Tampico para venirnos a vivir aquí a la comarca lagunera, mi familia y yo. Y este verso el Señor nos lo dio. Isaías 43:19 dice así: fíjense, voy a hacer algo nuevo. Eso es lo que está pasando ahora. ¿No se dan cuenta? Haré un camino en el desierto y ríos en tierra desolada. Los saltos en la vida, o sea, los momentos que te paran, con los que te topas, que paran totalmente tu avance, que paran totalmente tu vida, que la cambia totalmente, puede ser el fertilizante para que Dios produzca cosas nuevas en ti. Romanos 8:28 dice así: sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Estos momentos complicados, como en el caso de los creyentes en el capítulo 11 de Hechos, que tuvieron que huir, que tuvieron que dejar sus cosas, yo los puedo utilizar como un fertilizante para ellos, para tu vida, para mi vida, para producir cosas nuevas. Por ejemplo, ¿qué cosas nuevas produjo en el capítulo 11 de Hechos? Que el Evangelio se le empezara a hablar a los que no eran judíos. Hasta ese momento se le había estado hablando única y exclusivamente a los judíos, pero a partir de ese momento se le empezó a hablar a los no judíos. Pablo y Bernabé fueron instruidos en el capítulo 13, ahí lees esta parte, para que ellos fueran especialmente a hablarle a los no judíos. Pedro tuvo una visión y una experiencia especial para entender que era necesario que el Evangelio también se le hablara a los no judíos. Las rupturas irreparables que sufres son una forma que Dios usa para arrancar de tu vida las cosas que te están dañando o que te pueden dañar más adelante. Mateo 5:29, en la traducción lenguaje actual, dice así: si lo que ves con tu ojo derecho te hace desobedecer a Dios, es mejor que te lo saques y lo tires lejos. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Si los judíos del capítulo 11, de los que habla que fueron perseguidos, no hubieran tenido que dejar sus cosas, el Evangelio no hubiera llegado a Antioquía.
Y si no hubiera llegado a Antioquía, no hubiera existido esta congregación, esta iglesia. Y no se les hubiera dicho a ellos creyentes, no se les hubiera puesto, a ellos el nombre de cristianos. Ahora, esta frase, dice la Escritura, que ahí fue donde se les empezó a nombrar cristianos, no era una frase despectiva, no era un mote, no era para hacerles bullying, como decimos ahora actualmente, sino para decir, estos realmente son seguidores de Cristo. Conocieron a Cristo y sus vidas están reflejando la luz de Cristo, están reflejando las enseñanzas de Jesús. Es decir, era un sobrenombre que les pusieron, pero un sobrenombre positivo. Si ellos no hubieran dejado, no hubieran adquirido esto nuevo. Si ellos no hubieran soltado, no hubieran adquirido esto nuevo, y el Evangelio no hubiera llegado a Antioquía, y posiblemente el Evangelio no hubiera llegado a los creyentes no judíos. Yo sé que se hubiera llegado porque el Señor es soberano y hubiera encontrado otra manera, ¿verdad? Pero ellos fueron bendecidos porque ellos se dejaron arrancar aquellas cosas. En ocasiones el dolor es el único que hará en ti que pongas atención y descubras las cosas que no son productivas en tu vida. Juan 16:33 dice así: yo les dije esto, para que encuentren paz en mí. En el mundo ustedes tendrán que sufrir, pero sean valientes. Yo he vencido al mundo. A veces el dolor es lo único que va a hacer que pongas atención y descubras que tú estás viviendo una vida improductiva, que tú descubras que estás maltratando a tu familia, que no estás siendo responsable, que tú descubras que no estás atendiendo a tu esposa como debe de ser, que tú descubras que no estás cuidando tu trabajo, que tú descubras que es necesario que veas que algo no está bien. Es un recurso que Dios utiliza para llamarnos la atención. Es un recurso que el Señor utiliza para que prestemos atención a aquellas cosas que estamos haciendo mal. Los saltos, las rupturas y el dolor son básicos para que desees cambiar tus paradigmas. Por eso el Señor utiliza estos momentos, estas situaciones disruptivas, porque tú y yo necesitamos, seguramente, cambiar nuestra forma de pensar y la forma de hacer muchas de las cosas que hacemos en nuestra vida. Déjame enseñarte una última cosa que puedes aprender de este relato bíblico. Un cambio de paradigma propiciado por una situación disruptiva en tu vida es lo que el Espíritu de Dios usa para restaurar. El Señor no es maldoso contigo. No manda cosas complicadas, cosas difíciles, cosas que alteran tu vida o que alteran el curso de tu existencia, nada más porque sí. Él está buscando restaurarte. No está buscando dañarte, no está buscando ensañarse contigo. Lo que está buscando el Señor es restaurar. Piensa un poquito en lo que pasa con este Pedro, por ejemplo. O sea, él está tranquilo, se estaba orando en la tarde, capítulo 10 de Hechos, estaba orando en la tarde, estaba orando en la terraza y de repente, ¡pah!, una visión. De repente, ¡pum!, algo extraño, algo totalmente raro. ¿Por qué lo estaba haciendo? Porque había un hombre que estaba orando a la distancia y que estaba pidiendo ayuda de Dios. Era un hombre que necesitaba ser restaurado, era un hombre que estaba buscando a Dios, que buscaba a Dios y que estaba buscando que su vida fuera restaurada. El Señor respondió esa oración, enviando a Pedro. Lo mandó para restaurar. Fue un momento disruptivo para Pedro, fue un momento disruptivo para Cornelio, para restaurar a Cornelio. En el caso de los creyentes que fueron perseguidos, de la misma manera. El Señor utilizó esta situación complicada, utilizó a Pablo, porque Pablo es una de las personas que estaba precisamente en medio de esta situación. Lo utiliza a él. ¿Para qué? Para crear un momento disruptivo, para crear una situación complicada para que los creyentes se fueran de ese lugar y para que muchas otras personas conocieran a Cristo. Y también para que esos creyentes aprendieran a soltar y aprendieran a dejar las cosas para poder ir por cosas mayores, cosas más grandes. ¿Qué es lo que Dios quiere restaurar? Tu relación con Él. ¿Qué otra cosa? La relación con la gente que está a tu alrededor. ¿Qué otra cosa? Restaurar sus propósitos y sus bendiciones en tu vida. Miqueas 6:8 dice así: hombre, si el Señor te ha dicho lo que está bien, Él ya te ha dicho lo que quiere de ti, que seas justo, que te guste mostrar fiel amor
y que vivas humildemente con tu Dios. El crecimiento al que apunta el Espíritu Santo en ti es a que seas restaurado al diseño original, de Dios para tu vida. El Espíritu Santo, desde el mismo instante en que tú le entregaste tu vida a Cristo y fuiste sellado con el Espíritu de Dios, el Espíritu está trabajando, está interactuando, está esforzándose, porque tú y yo lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la estatura de Cristo. Porque ese modelo de vida, ese modelo de ser, ese modelo de corazón, ese modelo de pensamiento, ese modelo de acciones, es el que Dios diseñó para ti y para mí. Y dice la Escritura que Él nos va a llevar a ese lugar, que Él nos va a llevar a ese espacio. Y a veces va a ser necesario la complicación, a veces va a ser necesario el problema, a veces va a ser necesario el alto, para que nosotros entendamos que las cosas que estamos viviendo y como las estamos viviendo no es el modelo de Dios para nuestras vidas, que Él tiene algo mucho mejor para ti y para mí. Ok, hasta aquí hemos visto algunas cosas que podemos aprender del capítulo 11 de Hechos. Y yo creo que fueron bastantes y muy buenas. Pero esto no serviría si nada más tenemos conocimiento. También hay que saber qué hacer. También hay que saber qué cosas prácticas podemos aprender de la Escritura. Y ustedes saben que a mí me encanta dar específicamente cosas prácticas, que es parte de lo que me han enseñado mis maestros y lo que me gusta también enseñar. ¿Qué puedes hacer cuando tú estás pasando por una situación que pone tu vida patas para arriba? ¿Qué puedes hacer cuando estás pasando por una situación complicada, una situación que te pone un alto y que te hace detenerte y que te está apuntando tal vez a un cambio de ruta, a un cambio de dirección? Todos hemos tenido ese tipo de situaciones, todos hemos tenido ese tipo de vivencias. ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando estás en una situación así? Tal vez en este mismo instante estás pasando por una situación así. ¿Qué es lo que debes de hacer? Te voy a dar un solo consejo dividido en pedacitos. Haz la pregunta correcta. No te pongas a buscar culpables, no te pongas a buscar si lo que estás viviendo es por tu pecado o por el que alguien más te lo está provocando o porque si Dios te quiere o no te quiere. No te pongas a hacer eso. Haz la pregunta correcta. Y te voy a dar algunas. Mira, antes de eso, Hechos 10:19. Hechos 10:19 es la lectura del capítulo anterior al que estamos viendo, que es Hechos 11. Dice así: mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo: mira, Simón, 3 hombres te buscan. Pedro acaba de recibir la visión, una visión que se le repitió 3 veces, y entonces él se quedó: Juan, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué Dios me pide que coma alimentos que normalmente no he comido? Y luego, ¿por qué me dice que yo no llame inmundo a lo que Él ha limpiado? Entonces, que Él ya lo limpió. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Él estaba haciéndose las preguntas adecuadas y entonces recibió la respuesta del Espíritu. ¿Qué fue lo que le dijo el Espíritu? Mira, Simón, pon atención. 3 hombres te buscan. Cuando estás pasando por una situación complicada, una situación difícil, cuando estás pasando por estos momentos disruptivos, lo que tienes que hacer es hacerte las preguntas correctas. ¿Qué te dije anteriormente? Que estas cosas, el cambio de paradigmas, que estas cosas, las situaciones complicadas, las situaciones disruptivas, el Señor las utiliza para hacer cambios y para ayudarte a crecer. Entonces, hazte las preguntas que te lleven a entender ese crecimiento. Mira, por ejemplo, la primera: ¿qué cosas revela de mí esta situación? Cuando estás en ese tipo de situaciones, ponte a pensar: ¿qué cosas revelan de mí esta situación? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en mi pensamiento? ¿Qué idea o qué actitud se requiere que cambie? ¿Qué idea o qué actitud requieres cambiar? Jeremías 17:10 dice: Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa, según lo merecen sus acciones. Dios permite muchas veces estas situaciones porque quiere revelar algo que hay en tu corazón. Una idea equivocada, un pensamiento equivocado. A lo mejor estás basando tus decisiones, estás basando tu vida en mentiras y Dios te las quiere revelar, o en actitudes incorrectas y Dios te las quiere revelar.
Por eso se pone delante de ti y te para y te dice, hey, pon atención a tu corazón, pon atención a quién eres, pon atención a qué crees, pon atención a tus principios. Es tiempo de cambiar. ¿Qué otra pregunta te puedes hacer? Esta. ¿Qué puedo aprender de esta situación? No busques el por qué, sino el para qué. O sea, ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué? ¿De qué manera esta situación que estoy viviendo me puede servir? ¿De qué manera me puede ayudar? Hebreos 12:11 dice así: ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Las situaciones complicadas y las situaciones difíciles revelan cosas en nuestro corazón, pero también son experiencias. Y también son enseñanza para tu vida y para mi vida. ¿Qué otra cosa te tienes que preguntar? ¿Hacia dónde me está haciendo cambiar de rumbo esta situación? O sea, revisa si llevas una buena ruta o requieres un ajuste de dirección. Proverbios 16:9 dice así: podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. El camino que llevaba Pedro, por ejemplo, era el camino de hablarle a los judíos, pero el Señor quería que cambiara de rumbo y que pusiera sus ojos en los no judíos. Llevaba una ruta, pero el Señor puso esta situación en la vida de Pedro para que él cambiara su ruta. Y el Señor definitivamente muchas veces utiliza estos obstáculos, estas decisiones que te afectan y que hacen cambiar tu ruta, que hacen cambiar tu ritmo, que hacen cambiar tu dirección para encaminarte por una mejor ruta, por una mejor dirección. ¿Qué otra cosa te debes de preguntar cuando estás en medio de estas situaciones? ¿De qué me está protegiendo Dios con esta situación? ¿De qué me está protegiendo el Señor con esta situación? Evalúa si no le estás causando daño a alguien o a ti mismo. Muchas veces estamos actuando y estamos dañando nuestra existencia, estamos dañando nuestro cuerpo, estamos dañando nuestra mente, estamos dañando nuestras emociones por las cosas que estamos haciendo y por cómo estamos viviendo. Y también muy probablemente estamos dañando a alguien más. Y el Señor utiliza estas situaciones para que nos demos cuenta que estamos actuando mal, para que nos demos cuenta que no estamos actuando correctamente, que no estamos viviendo nuestra vida adecuadamente y que nos puede hacer daño a nosotros o le puede hacer daño a alguien más. Job 36:16 dice así: Job, Dios está alejándote del peligro y te lleva a un lugar libre de angustia. Está poniendo en tu mesa la mejor comida. No sé si te has encontrado así de repente peleando con Dios. ¿Y por qué, Señor, no sucede lo que yo quiero? ¿Y por qué, Señor, si yo quiero esta ruta y yo quiero obtener estas cosas, por qué no las obtengo? Y el Señor te tapa, te para, se pone delante de ti y no te permite avanzar. Lo está haciendo el Señor porque quiere que tú tengas algo mejor. Porque sabe que la ruta que llevas no es una buena ruta y te quiere llevar a una mejor ruta. ¿Qué otra cosa te debes de preguntar cuando estás en medio de estas circunstancias complicadas que te hacen cambiar de tu forma de ser y tu forma de pensar? Haz esta pregunta: ¿de qué formas o maneras esta situación me está ayudando a crecer? Otra vez, ¿de qué formas o maneras esta situación me está ayudando a crecer? ¿En qué áreas de tu vida necesitas crecer y madurar? Piensa en eso, porque muy probablemente Dios está mandando este tipo de situaciones o está permitiendo este tipo de situaciones en tu vida para que tú crezcas. ¿Qué cosas en ti has dejado sin atender y están causando retrasos en tu avance? Muchas veces dejamos de avanzar, no sé, en la economía. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender, necesitamos crecer, necesitamos ser maduros y necesitamos ser responsables con el uso de nuestros recursos. Muchas veces no avanzamos en las relaciones personales porque no sabemos hacerlas y porque no sabemos llevarlas y estamos estancados. Y Dios permite que sucedan cosas complicadas en tu vida para que tú crezcas, para que tú aprendas, para que tú desarrolles esas áreas de tu vida. Este verso me fascina. Estos dos versos, te voy a dar dos versos, me fascinan. Primera de Pedro 5:10 dice: en su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo,
Él los restaurará, los sostendrá y los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Por eso te decía hace rato que el Espíritu Santo utiliza estas cosas para restaurarte. Porque el Señor ha pensado en ti, dice la Escritura, que ha pensado cosas buenas para ti, bendiciones para ti. Pero muchas veces nosotros no lo entendemos, no lo comprendemos, no nos lo enseñaron. Y necesitamos aprenderlo, y necesitamos crecer en estas cosas. Entonces el Señor permite este poquito de sufrimiento, ¿para qué? Para restaurarnos. Fíjate cómo dice otra vez este verso. Restaurar, sostener, fortalecer y afirmar. Esa es la labor del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Y Romanos 5:3 dice así: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida y en mi vida es hacernos robles, es hacernos árboles, dice el Salmo 1, que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y que todo lo que hace prosperará. Eso es a lo que apunta el Espíritu Santo en ti y en mí. Y muchas veces va a utilizar estas dificultades y estos problemas para que tú, como te dije hace rato, revele qué hay en ti, para que puedas aprender algo de la situación, para que te ayude a cambiar el rumbo, para que te proteja de algo y definitivamente para ayudarte a crecer. De este capítulo 11 del libro de Hechos podemos seguir aprendiendo muchas cosas, podemos seguirle escarbando y podemos obtener mucho más enseñanza de la Escritura, mucho más enseñanza de parte del Espíritu para eso, para nuestras vidas, para tu vida y para mi vida. Te enseñé ahorita a hacerte la pregunta correcta, 5 preguntas que te debes hacer cuando estás pasando por estas situaciones. Pero ahorita en este instante yo te voy a hacer una pregunta especial, y es una pregunta que siempre hago al terminar o finalizar mis enseñanzas. La pregunta es: ¿qué vas a hacer? Tú has aprendido a lo largo de esta enseñanza en esta mañana, has aprendido, te lo puedo asegurar, muchas cosas, y algunas de ellas puedes decir que inclusive a lo mejor yo tenía información, o a lo mejor te dices: ¿y quién le dijo a este compadre que yo estoy pasando por algo así? Déjame decirte una cosa: no soy yo, ni es mi habilidad, ni es la facilidad que yo pueda tener o no para enseñar. Es el Espíritu Santo el que te está hablando. Es el Señor el que te está hablando. A lo largo de esta plática tú recibiste algo, te lo puedo asegurar. A lo largo de esta plática tú confirmaste algo, te lo puedo asegurar. Y el que te está confirmando y el que te está enseñando es el Espíritu Santo. Y lo está haciendo porque quiere que tú crezcas. Lo está haciendo porque quiere que tú camines, porque quiere que tú avances. Pero si tú no eres intencional en esto, tú no lo vas a hacer. En el capítulo 11 vemos cómo Pedro cooperó con el Espíritu Santo. Vemos cómo los creyentes que fueron perseguidos cooperaron con el Espíritu Santo. Incluso vemos cómo Bernabé, dice la Escritura, que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Él cooperaba con el Espíritu Santo. Y entonces había productividad. Entonces las cosas avanzaban. ¿Qué vas a hacer? Yo te reto en esta mañana y te reto en este momento a que pongas en práctica lo que Dios te está enseñando en esta mañana. A que te pongas a hacer lo que Dios te está hablando al corazón. A que sueltes, a que dejes de llorar, a que dejes de patalear, a que dejes de resistirte, y a que tengas disposición para colaborar con el Señor, para colaborar con su solicitud, para colaborar con lo que te está pidiendo hacer. Porque te puedo asegurar que si tú lo haces, Dios te va a bendecir. Que si tú lo haces, tú vas a crecer. Que si tú lo haces, vas a ser protegido por el Señor. Que si tú lo haces, tu vida va a ser diferente. Así como la vida de la iglesia cuando inició a lo que es el día de hoy, así tu propia vida también puede crecer. Así tu propia vida también puede ser un Pentecostés, una vida nueva, un desarrollo nuevo. Como te dije en el verso que a mí me encanta, este verso de Isaías. Déjame te lo vuelvo a leer. Isaías 43:19.
Fíjense, voy a hacer algo nuevo. Eso es lo que está pasando ahora. ¿No se dan cuenta? Haré un camino en el desierto y ríos en tierra desolada. ¿No te gustaría que tu vida, que es un desierto el día de hoy, tenga un camino? ¿Y no te gustaría que tu vida, que es una tierra desolada, tenga un río de agua viva en tu vida? Yo te invito a que lo hagas. Te invito a que pongas por obra lo que el Señor te está pidiendo que hagas. Déjame orar por ti. Señor, reconocemos en esta mañana, reconocemos en este instante, que nuestra vida no está en el mejor momento. Reconocemos que tal vez estemos pasando por una situación complicada. Reconocemos que tal vez nos metimos nosotros mismos en una situación complicada. Que no hay alegría, que no hay gozo en nuestras vidas, que no hay ánimo para vivir. Estamos, Señor, ante una pared enorme que no nos permite avanzar. Yo te quiero poner, Señor, la pared de cada uno de mis hermanos que están orando en este instante. Te la pongo en tus manos. Y te ruego, Señor, que tú permitas que esto que están viviendo, que esto que están sufriendo, que esto que los mantiene tristes, que esto que los mantiene sin dormir, que esto, Señor, que los está mortificando, Señor, sea en ellos una esperanza, sea en ellos, Señor, por tu poder, una forma y una manera de crecer, una forma y una manera de avanzar, una forma y una manera de entender, una forma y una manera de cambiar paradigmas en sus vidas, Señor. Yo creo firmemente que tú estás con nosotros y yo creo también firmemente que estás obrando en nosotros a través de tu Espíritu. Yo te agradezco, Señor, porque yo sé que la petición que estamos poniendo en este momento, tú la estás tomando y tú nos estás bendiciendo. Haz en nosotros, Señor, tu voluntad. Haz en nosotros, Señor, lo que tú quieres para nuestras vidas, lo que tú quieres, Señor, para nuestra existencia. Restáuranos, Señor, a tu diseño original. Nos ponemos en tus manos, Señor, y nos comprometemos a hacer lo que nos estás pidiendo, Señor. Queremos, Señor, cimentar nuestra vida en tu palabra. Queremos cimentar nuestra vida en el conocimiento de tu preciosa presencia en nuestras vidas, Señor. Creemos que estás y creemos que nos puedes ayudar. Confiamos en ti y te agradecemos de antemano, Señor, porque sabemos que estos momentos complicados nos van a ayudar a entender, a cambiar de paradigmas, pero también nos van a ayudar definitivamente a crecer y a no ser los mismos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor de nuestras vidas, oramos. Amén.